maestro tiene que vivir lo que enseña. Amén. Y muchas veces nosotros caemos en el fariseísmo. Amén. Enseñamos, le pedimos, le exigimos a los demás que vivan lo que nosotros no practicamos. ¿Ve? A veces los mismos frutos de nosotros nos delatan cómo nosotros estamos. Lo que sucede es que muchas veces cuando vemos al espejo, no nos vemos a nosotros mismos. Miramos a Julano, a Sutano y a Perencejo. ¿Ven? Pero es necesario que cuando nosotros miremos en el espejo, que es la palabra de Dios, porque a veces la leemos y la estamos leyendo y está hablando de ciertas situaciones y circunstancias, nos está delatando muchas veces cuál es nuestro mal. Pero cuando la estamos leyendo, estamos pensando en Julano de tal. Es que así es la Julana de tal. Así es la hermana Julana de tal. Así es el hermano Julano de tal. Pero yo creo que cuando tú y yo estamos leyendo la palabra de Dios, la palabra es personal. O sea, al primero que le tiene que hablar es usted. O sea, cuando yo leo la Biblia, al primero que me tiene que hablar es a mí. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando a mí me está hablando y comienzo a entrar en ciertas situaciones y de pecado, aunque está señalando al pueblo de Israel, pero también yo siento que me está señalando a mí. Amén. ¿No ha sentido usted eso? O sea, está hablando de Israel y está hablando de la situación y de la idolatría, de la desobediencia, de esto, pero al mismo tiempo yo me retracto ahí. Yo no sé si a usted le pasa eso, porque yo creo que esa es la forma correcta de leer la palabra de Dios. O sea, no leerla y decir, wow, no, hombre, así está la hermana Juliana de tal. Así, Marta está igual. ¿Y tú, y usted dónde está? ¿Y yo dónde estoy? O sea, entonces, allí caemos en ese grave error. Y diría en mi propia interpretación del versículo 1, somos malos maestros. ¿Ve? Porque sí es necesario, ¿verdad? Eh, que nosotros nos volvamos maestros. Es necesario. Amén. Yo no sé si usted lo ve a través de la palabra de Dios, pero a través de la palabra de Dios podemos ver el proceso del creyente. Una vez Dios me dio un mensaje a mí de creyente a discípulo y de discípulo a maestro. Ese tiene que ser el proceso de todo cristiano. Amén. Porque usted tiene que llegar a enseñar la palabra de Dios. Amén. Aunque usted no lo considere de esa manera, pero usted tiene que llegar a enseñar la palabra de Dios a su familia, a todas aquellas personas que están en sus contornos. Amén. Y el maestro de la palabra, enseña de dos formas. Enseña predicando y enseñando la palabra de Dios y enseña con su testimonio. Amén. Y los dos tienen que ir de la mano. Los dos tienen que estar al mismo nivel. Yo no puedo decir algo que yo no practico. Yo no puedo decirle, pedirle algo, enseñarle algo a usted que yo no practico. Que si yo le hablo a usted de ayuno, yo tengo que ayunar. Que si yo le hablo a usted y le enseño de oración, yo tengo que orar. Que si yo le hablo a usted de ir a predicar la palabra, yo tengo que ir a predicar la palabra. O sea, yo no puedo enseñarle a usted algo que yo no lo practico. ¿Ven? De hecho, le damos la honra y la gloria al Señor y le damos gracias a Dios por nuestra hermana Marta. Ayer nos ganamos 3 vidas para la honra y la gloria del Señor. Amén. 3 vidas. Amén. Y gracias por los hermanos que insistieron. No está nuestra hermana María, ¿cómo se llama? María Negrón. Ahí se fue, aquí está, sí, ahí está la hermana María Negrón, amén. Ahí se fue, aquí está, amén. Ahí se fue a hablarle a la vida. Y ahí se ganó una vida. Y no solamente se la ganó, hasta le dejó el deseo de ser bautizar. Imagínense, nos gozamos, amén. Y gracias a los hermanos, ¿verdad? Que pudieron ir. Yo sé que, ¿verdad? Muchos no pudieron ir.
Amén. Pero es como un poquito fatigoso ahora, pues, porque tenemos casi toda la semana llena, pero es el verano y tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Es el verano y tenemos que aprovechar el verano. Y pues mientras tengamos, ¿verdad? El tiempo, pues vamos a hacerlo. Amén. Eh, y nos gozamos, amén, de manera especial. Y vamos, y nos pidieron de nuevo, amén. Vamos a ver para la próxima, pues nos podemos preparar un poco más, amén. Le agradecemos a nuestro hermano Dani, amén, que también llamó a unos policías. Antes que nos llamaron la policía, la policía estaba ahí. Y no estaba para decirnos quiten eso, sino estaba allí ¿verdad? Para apoyar de soporte y le agradecemos al Señor. Amén. Y nos gozamos. Yo no sé, yo sentía a Dios de una manera especial en ese lugar. Amén. Habíamos un grupo, pero los que estaban sentados estaban atentos oyendo la palabra de Dios. Las hermanas se fueron a ministrar. Amén. Llamaron una joven ahí que la forzaron, pero amén. Es necesario, amén, y le dio su corazón al Señor, nos gozamos. Así que los invitamos, mi amado, cuando usted tenga oportunidad, vaya, únase, amén. Y nuestro verano es corto y hay que aprovecharlo, amén. Y antes de continuar con la lección, yo les había anunciado que yo tenía un viaje para Ohio, pero se canceló porque la pastora, el papá de la pastora, no lo van a operar sino hasta el próximo año. Amén. Entonces, pues ese viaje a Ohio se canceló, pero dependiendo, amén, hacen falta muchos hermanos. Le quiero tocar un tema que va a tocar sus bolsillos, pero voy a esperar que llegue el resto. Y, y pues no sé cómo estamos, a ver si estamos para salir para ahora en el miércoles, posiblemente salgamos para Guatemala. Eh, Tenemos allá la iglesia, nuestros hermanos en la calle, el pastor de nosotros. Él se puede ir donde su familia porque él tiene, prácticamente él tiene su casa y él tiene su familia donde lo trasladamos. Pero él dijo, yo no me voy a ir, porque si yo me voy, por todos los pastores se fueron. Ahí en esa zona donde ellos están, hay 4 pastores y 3 pastores se fueron. Y ahí están los hermanos y ahí están al aire libre, ¿ves? En un campo. Ahí les puse la foto en Facebook y ahí están. Me mandó, hay 38 familias, amén, hay 35 niños y hay 77 adultos en el grupo que hay, él está porque están en diferentes campos así. Y él está justamente detrás de la iglesia. También, pues, em, me hablaba, llegan a darle tal vez algunas identidades, llegan y un grupo le da agua, otro le da pan, otro le da unos huevos, amén, pero no hay como mucha ayuda para los niños. Me decía, pastor, si no pueden dar una ayuda para pamper para los niños, eh, hay niños pequeñitos, me dice atol para los niños, que es algo muy usable allá donde nosotros, amén. Eh, y estas cosas para ayudarle a los niños entonces ahora con estos temblores en vez de estar caliente está frío y por encima creo que hoy está lloviendo y va a llover hasta el próximo martes. Y están en unas carpas y me decía pues aquí mis niños, él es de zona caliente y ahora con este frío está un poquito más fuerte, ¿verdad? Entonces, pues nos estamos preparando. Pues, estoy en un debate si voy o no voy por la economía, ¿ven? Porque en la realidad no quiero ir y ir con 2 o 3 pesos. Porque él mismo me dijo, pastor, si ustedes me traen algo a mí y no le traen nada a esta persona, me voy a sentir mal. Porque la gente del mundo ha llegado allá y ha llegado a ayudar a todo. No ha hecho acepción. Imagínense entonces nosotros llegar a la iglesia de Jesucristo. Oh, este es mi hermano y ustedes muéranse. Wow. Entonces yo aún me debato porque pues no tenemos más o menos
para podernos mover para allá y más o menos ayudarle en que sea una semanita a estos hermanos o 2 o 3 días a resolver. Amén. Estamos hablando de 3,000 a 5,000 dólares. ¿Ven? Y, y esto pues aparte del pasaje, ¿verdad? Necesito comprar mi pasaje, son como 600 y resto de dólares. Es el capítulo 1, ¿verdad? Del libro de Santiago. Vamos a tocar el capítulo 2. Dice el capítulo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. El versículo 2, mi amado, nos da a nosotros, amén, el secreto de la perfección. El secreto de la perfección. El capítulo 2, el versículo, gracias. ¿Ven? El versículo 2 nos da un secreto. ¿Ven? ¿Cuánto nos arrepentimos después de nosotros hablar cosas que no teníamos que hablar? ¿Cuánto nos sentimos mal? En los matrimonios dice uno, ¿para qué hablé? Salvo todo el avispero. ¿Ah? La dama dice, ay Dios mío, ¿para qué le dije yo a este hombre esto? ¿Ah? Entonces, porque a veces hablamos, sí, con ganas de ofender, pero a veces no. ¿Eh? A veces son equivocaciones, a veces son malas interpretaciones. ¿Ven? Pero aquí, mi amado, está como dice el secreto, la clave. Si queremos llegar a ese varón perfecto que nos habla, amén, que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y para poder llegar, uno de los consejos o de los secretos o de las claves, como usted le quiera llamar, amén, es, mi amado, aleluya, refrenar nuestras lenguas. Amén. Refrenar. Y hay algo que va junto con refrenar, es pensar. Si usted y yo pensamos, si usted y yo meditamos antes de hablar, las consecuencias de nuestras palabras, máximo cuando estamos enojados, es el momento que nosotros cometemos más errores. Yo no sé de usted, pero a mí me pasa. Cuando yo estoy enojado, amén, si yo no cuido mis labios, yo digo un montón de cosas que después me estoy arrepintiendo. Y creo que eso nos pasa a todos. Por el enojo, usted habla un montón de cosas. Aunque también nos dice la palabra, si mal no estoy en el Lucas, nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, muchas veces, dependiendo, amén, cuando estamos enojados o demasiado emocionados, nosotros comenzamos a hablar de más. Amén. Y cuando comenzamos a hablar nosotros de más, amén, dice el otro día, en la clase pasada, si mal no estoy, creo que nuestro hermano Luis o uno de los hermanos nos leía en el versículo que dice que en la abundancia de la palabra, amén, abunda el pecado. En la mucha palabrería abunda el pecado. A veces tenemos que tener cuidado porque eso hablamos mucho cuando estamos muy emocionados y hablamos mucho cuando estamos enojados. Amén. A veces cuando estamos tranquilos, pues no hablamos ni mucho o no decimos cosas que tengan que agraviar a nadie o comprometernos con nada ni con nadie. Pero cuando estamos demasiado emocionados nos comprometemos que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro y después quedamos mal. ¿Quién nos metió en ese lío? La lengua. Si usted no se hubiera emocionado o si usted hubiera pensado antes de hablar,
usted y yo no nos metemos en ese problema. Hay que tener, ¿verdad? Ese cuidado, amén, cuando estamos muy emocionados, amén. La lengua, ¿verdad? Este versículo nos enseña dos puntos importantes. El primero dice, porque todos ofendemos. Oiga bien, todos ofendemos. Si usted dice, yo no ofendo, ¿quiere usted contradecir la palabra de Dios? ¿Quiere usted justificarse? Porque yo me coloco ahí, yo ofendo. ¿Quiénes ofenden aquí cuando hablan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como 10, el resto. Gloria a Dios, que Dios los bendiga si usted no ofende cuando habla. Pero todos ofendemos. Aquí está, yo no voy a pelear en contra de la palabra. Aquí me delata a mí la palabra. Sí, verdad, ofendo. Soy honesto. Usted le pregunta a mi esposa cuando estoy enojado, ¿la ofendo? Si decir, muchacho. ¿Mm? Sí, porque ofendemos. Amén, ofendemos. Y dice muchas veces, no una vez. ¿Mm? Muchas veces. Santiago estaba directo. ¿Eh? Santiago estaba bien inspirado ahí, como que se dio gusto. Dijo, espérate, a esta lengua hoy le voy a dar duro. Y comenzó por la de ¿eh? Porque pareciese como que estaba hablando en un monólogo, hablándose a sí mismo. Amén. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Eh? O sea, no se está excluyendo. Él se está incluyendo aquí. Amén. Y dice, y si alguno no ofende, aquí está, vuelvo y le repito, amén. El secreto de nosotros de no ofender, o el secreto de llegar a esa perfección. Amén. Usted quiere que se mantenga la paz en su casa, deje de andar ofendiendo. Comenzamos por los matrimonios. Amén. Comenzamos por nosotros los caballeros. Nosotros acarreamos bendición a la casa o nosotros acarreamos maldición a la casa. Somos los sacerdotes del hogar. Esto no ha cambiado. Este sigue el mismo curso. A quien Dios va a pedir cuentas por el hogar, de la manutención de todo, de la educación de los hijos, amén, de que a si tu esposa no le faltó algo o no le faltó, del trato que nosotros le damos a nuestra esposa. Porque el problema que tenemos nosotros como caballeros, nos equivocamos y nos equivocamos muy bien y bien para mal. Es que nos olvidamos que al altar llevamos una novia para que se casase con nosotros. Y después que salimos de la puerta, ya no nos llevamos una esposa, nos llevamos una esclava. Nos llevamos una mujer que la podemos ofender, perdonando esta expresión, pero es así como gusto y gana nos da. Se nos olvida que aquí hicimos un pacto y se habló que era el vaso más frágil y se habló que es una hija de Dios y se habló que es una coheredera del reino de los cielos. Es tu hermana. Hay cristianos que todavía le dan sus pescosadas a sus esposas. ¿Mm? Cuando estaba en Nicaragua, yo toqué este punto, le hace ella al caballero, y es bien serio. Y para triste, estaban bien separados de un grupo que lo miré bien clarito, pero yo me hice loco porque me dio más vergüenza a mí. Y él se quedó. ¿Eh? Pero cuando comencé a tocar el punto de ella, entonces le hacía. ¿Ah? Y él así, y ella se apartaba como quien dice, ni me toque. ¿Ah? Y ahí caemos. Amén. Ofendemos a nuestras esposas.
las maltratamos. Nos olvidamos que son coherederas del reino de los cielos. Y este mundo de maldad, esta lengua comienza a ofenderla bajo el enojo. Hay caballeros que ponen a la esposa como perdonando, como que si fuese una basura. Déjeme decirle, caballero, usted que me escucha, los que están ahí por Zoom, amén, y los que estamos presentes, mantenga en cuenta que a Dios no se le va a pasar este asuntito. Usted y yo nos queremos salvar. Usted está aquí porque se quiere salvar. Yo estoy aquí porque me quiero salvar. Aprendamos a irnos apartando de andar ofendiendo, a nuestras esposas, porque hay que comenzar por casa. Tal vez para los pastores, esto no es una conferencia de matrimonio, porque usted me está hablando de la casa. No, pero que vamos a comenzar por casa. No se me olvide que le dije que somos los sacerdotes. Amén. Y tenemos que buscar cómo refrenar nuestras lenguas. Tenemos que tener el cuidado cómo le hablamos a nuestras esposas. Tengamos el cuidado, amén, de nosotros no caer en ese error de estar ofendiendo. Mordámonos la lengua. Quedémonos callados, meditemos, será en otro tiempo, en otro momento que mejor hablemos. Porque si estamos enojados, vamos a hablar y vamos a ofender. Vaya, anote este versículo, dice, todos ofendemos muchas veces. Entonces, cuando venga la situación de, espérate, no, yo no tengo que ofender, espérate, déjame. Entonces, amén, ¿para qué? Para que entonces nosotros entrando en esta práctica, usted y yo vamos a subir un peldaño. Y es un peldaño grande y difícil. Porque hay muchas cosas, muchas cadenas que fueron rotas y otras cosas que Dios no las dejó a nosotros y la hemos ido ganando. Han habido situaciones, ataduras y cosas que a través de usted estar buscando a Dios, amén, usted se ha ido perfeccionando y muchas cosas de su carácter y sus cosas de hacer, poco a poco usted ha ido ganando la batalla y la ha ido apartando de usted. Porque hubieron ciertas cosas y situaciones que el Señor quebrantó y rompió, amén, el yugo y las cadenas. Cuando usted y yo venimos a Cristo, amén, el yugo fue quebrantado. Muchas cadenas se rompieron. Muchas ataduras fueron desligadas, pero hubieron cositas que todavía el Señor dejó. El Señor todavía las dejó. Y un día yo le pregunté, Señor, pero wow, pero si tú rompiste esta cadena y esta cadena, cosas que eran duras, grandes, difíciles e imposibles para mí, porque tú no hiciste esto en mi vida. ¿Eh? El Señor me dijo, porque eso te toca a ti. ¿Eh? Eso te toca a ti. Hay cosas, y comencé a pelear. Y otras cosas, gracias a Dios, que ya puedo ver hacia atrás y ya están lejísimos. Pero hay otras que todavía hasta el día de hoy estoy peleando. Y esta es una de ellas. Todavía hasta el día de hoy estoy peleando con esta situación. Porque yo quiero entrar al varón perfecto, pero de pronto cuando me enojo, entonces caigo en la primera dice, ofendo. Entonces a veces me subo un par de peldaños y ¡prum! De nuevo para abajo, a volver a comenzar. Pero tenemos que pasar esta prueba. Amén. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros estamos, amén, mayormente entre medio de lo que es el matrimonio. ¿Ok? Que ahí, ahí se pone el fuego a rojo vivo. Es ahí muchas veces entonces comienza el tirijala. Muchos de nosotros los caballeros no ofenden, no le damos una garnatada a la esposa, pero sí le decimos unas palabras que dicen las esposas, mejor me diera una galleta que duele menos que las palabras que tú me dijiste.
Qué poquito caballero hay hoy. Como que la huelieron. Pero usted sabe que a mí no se escapan. El Señor como quiera los trae más adelante. Amén. Dios es perfecto en sus asuntos. Amén. Y es importante. Amén. Aquí nos está dando este secreto. Refrenemos nuestra lengua. Apúntalo ahí, ráyelo bien. ¿Mm? Refrenar tu lengua te lleva al varón perfecto, porque si refrenas tu lengua, ¿eh? conduces todo tu cuerpo. Amén. ¿Estamos claros? Antes de entrar en los versículos 3, 4 y 5, que los vamos a leer, ¿algún comentario, alguna pregunta? Voy a darle los últimos toques a este versículo y entramos en 3, 4 y 5. Amén. La lengua dice que nos muestra eh, que somos pacientes, resignados, que somos amables, que somos regocijados. Amén. Pero también nos presenta lo contrario. Amén. También nos presenta todo lo contrario. Amén. Pero creo que el versículo 2 es el versículo más clave de todo este capítulo, porque es donde nosotros nos da la solución. La solución. Hay solución para la lengua. Refrénala. Piense en todo. Uno de los puntos. Mire, ante toda conversación, con quien sea. Amén. Su casa, sus amigos, los hermanos de la iglesia. Una de las cosas muy comunes que nosotros caemos es en criticar a las demás personas. Esa es una de los errores más comunes, porque siempre estamos viendo el error de la persona, ¿verdad? Y a veces hablamos y decimos, y a la realidad que no tenemos ni la solución. No tenemos ni la solución para la persona. A veces no nos atrevemos ni irle a decir, hermano, mira, yo creo que tú tienes que procurar trabajar con estos asuntos en tu vida. Que si fuese así, ¿ve? Fuese de ganancia. Porque no solamente lo visualizamos, vemos, pensamos, amén, cuando lo hacemos con amor y cuando lo hacemos con el objetivo, amén, que el hermano perfeccione, ¿verdad? Porque tristemente vivimos un mundo de maldad y un mundo caído. Y siempre el humano mira la paja del hermano, pero nunca mira su viga. Pero si yo veo tu paja y tú miras mi viga, pues ayúdame a sacarla. Amén. Ayúdame a sacarla. Amén. Y si yo veo tu mal, pues yo te voy a ayudar. Pero una de las cosas son las malas interpretaciones. Eh, a veces también nosotros la manera de hablar es una manera a veces muy brusca. Yo he encontrado que a veces le mandamos y le exigimos a la persona, tienes que hacerlo. Eso no funciona. A mí no me ha funcionado. Yo a veces me enojo y todo, porque a veces depende de la confianza que tengo con la persona, porque a veces pues uno en la iglesia hay hermanos que le demuestran y le hablan el corazón y le dan esa confianza y uno los trata como hijos y uno pues le habla un poquito más allá, más fuerte.
¿Ven? Hay personas que aquí yo las toco con pinza. Y las pinzas que los toco, las boto. Y después busco unas nuevas. ¿Ven? Personas que yo las toco con pinza. Pero hay otros no. Hay otros me atrevo a decirle sinvergüenza. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Ven? Me dan esa confianza, tenemos ese amor y esa cercanía. ¿Ven? Pero a veces no tenemos ese amor, esa amabilidad de decir a la persona, ven acá, sino que no, así no es el asunto, ¿sabe? Ayer, hermano Jonathan, leí un versículo que muchas veces así nos encontramos, rogándole a la persona, rogándole. Mira, muchacho, mira. O sea, y mientras leía, yo meditaba y decía, muchas veces así tenemos que hacerlo, mi amado. No es que me estés rogando, no es que me estés, pero creo que con amabilidad, ¿ve? Nosotros vamos a ganar la confianza, ¿ve? Ahora, eh, hay personas, mi amado, que están caídas y no importa cómo tú le hables, ellos no se quieren levantar. Hay personas que hay que estar orando, clamando, pidiéndole a Dios, tirándole un mensajito de cuando en cuando y clamando, porque pues hay gente que dentro de su corazón anhela, anhela a Dios. ¿Ve? Pero hay quienes no. Pero entonces no es que lo vamos a dejar, pero tampoco que te quedes con la mano agarrado ahí. Porque mire lo que yo he visto en la iglesia de Jesucristo. Por andarse involucrando en estas situaciones de comentarios y de problemas, mayormente cuando están enojados con el pastor. Y mi esposa, que esa no tiene mucho, esa es rapidita, tiene un melado que que rapidito la agarran contra ella. Se enojan, la odian. Y, y rapidito se envuelve uno en un comentario, en hablar de aquí, hablar de allá de la persona. Tenga cuidado, suéltese, suéltese. A veces de los hermanos, a mí me han venido a hablar hasta de los diáconos, los líderes, como quien dice eso, y hablando cosas muy despectivas. Amén. Tengan mucho cuidado, hermano. Saben, hay que tener mucho cuidado, porque cuidemos nuestros pensamientos y nuestras palabras. O sea, Dios no las apunta. Entonces vamos a andar ofendiendo. No, mi amado. Escuche bien, cuando le estén hablando algo, antes de usted hablar, acuérdese, refrene su lengua porque hay uno que lo está escuchando. Refrenemos, tengamos cuidado, analicemos, recapaticemos. Mire, busque la manera. A mí el Espíritu Santo me ha sacado de estos líos tremendos. ¿Cómo me ha sacado? Porque mientras la persona me está contando y me está hablando mal de Julano, de Sutano, y me está hablando, y yo no me quiero involucrar porque me estoy acordando de este asunto, y digo, no, espérate, yo no, ¿y cómo hago? Y allí mismo me comunico con el Señor, Señor, ¿qué yo le digo? Señor, ¿qué yo hago? Créalo, mi amado, mientras estoy escuchando, también estoy hablando con el Espíritu de Dios, estoy hablando con Dios, estoy para que me saque del lío, que mis palabras no vayan a estar, porque hay personas que te oyen a ti, agarran tus palabras y después las tergiversan allá y las tira ya máximo las de un pastor. El pastor dijo esto y tal vez y cerca de lo que tú dijiste. Entonces, uno tiene que aprender y tiene que tener ese cuidado. ¿Y sabe qué, mi amado? El Espíritu de Dios me ha sacado de ese problema. Me ha sacado de ese problema. Mientras usted se encuentra en ese momento hablando, sea quien sea, conéctese con el Espíritu de Dios. Dios mío, ¿qué yo le digo a tu hijo? ¿Qué yo le digo a tu hija? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Qué le puedo decir? ¿Mm?
Porque a veces, ¿sabe qué sucede? A veces vienen palabras muy bonitas que te parecen cosas injustas, pero usted no conoce la otra versión. Y aquí, mire, el diablo ha hecho fiesta con mucho. Y me atrevo a decir con todos nosotros. Y no estoy hablando solamente de la iglesia Eterno Refugio, estoy hablando de la iglesia mundialmente. Aquí el diablo hace fiesta. Porque involucra esto, involucra al otro, y comenzamos a hablar, y comenzamos a opinar, y comenzamos a ofender, amén. Y cuando nos venimos a dar cuenta la realidad de las cosas, ya estamos, mire, hasta el cuello nosotros, bien embarrados. Entonces es necesario que tengamos mucho cuidado de nuestras palabras. Cuando nos toque opinar o resolver un problema. Amén. Nuestra hermana Lenny. Amén, Dios le bendiga. Solo un comentario, amén. Y un versículo que está en Mateo 10:16. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Me acordaba de la clase en esta semana porque fui a una tienda y ahí encontré a una dama y ella me dice, a usted yo la conozco, y le dije yo, pues quizás la he visto en algún lugar, no recuerdo, y me dice, sí, yo la conozco, yo creo, dice, usted es guatemalteca y está casada con un puertorriqueño que usted no quiere. Y yo me sonreí y le dije yo, no, le dije yo no soy guatemalteca, ni tampoco mi esposo es puertorriqueño. Le digo, yo soy mexicana, le digo, y mi esposo es mexicano también. Y entonces se tapó la boca y ya me trajo a la clase, pero ya era tarde, o sea, ella lo que dijo ya lo dijo, y entonces lo soltó y todo. Entonces yo meditaba en eso y decía, Señor, ayúdanos a ser prudentes dentro del pueblo de Dios. De verdad que nos hace falta y tenemos que ser sabios en nuestras palabras, ¿verdad? Pero pues yo le sonreí y le contesté así, le dije, sigamos peleando la buena batalla, sigamos orando, amén. Y amén, solamente eso, amén. Dios les bendiga. Clase metida de pie. Qué triste, amén. Hay que tener cuidado. Usted ve lo que es hablar sin pensar. Simplemente miró, no se aseguró que era la persona. Habló. Amén. Nuestro hermano Kenneth. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Solo quiero compartir algo que está aquí en Eclesiastés. Eclesiastés 5, el 2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. Lo que escuche, sean pocas tus palabras. Amén. Vamos a ir, tenemos que ir aprendiendo a echarnos el traguito de agua. Amén. Tenemos que ir aprendiendo, amén, a ir cortando las palabras, amén, para que no caigamos. Alguien que me busque Mateo capítulo 12, versos 34 y 37. Amén, pero le vamos a dar primero la parte a nuestra hermana Destiny y después entonces continuamos. Dios le bendiga. Amén. En lo que usted estaba hablando, me vino a la mente el carácter de un cristiano. Y muchas veces alguna gente dice, no, es que yo soy de carácter fuerte. Y carácter fuerte no quiere decir que eres rude, que eres, ¿cómo se dice? Malcriado. Malcriado. Hacer un carácter fuerte es tener moral, el tener estadística como honesto, integridad, esas cosas, y tenemos que tener un carácter como Jesús y no ser tan suelto con la boca, porque a veces cuando somos sueltos con nuestra boca decimos, es que yo soy de carácter fuerte. Y el carácter no es otra vez ser malcriado con la gente, el carácter es enseñar a Jesucristo en nuestro hablar, en nuestro caminar. Amén. Amén. Perfecto, tremendo ejemplo. Amén.
Este es un punto importante que tocaba nuestra hermana Destiny, donde dice el carácter, es que yo soy así fuerte. Yo creo que si vamos a utilizar la palabra fortaleza o soy fuerte, quiere decir, amén, quiere decir que usted y yo no cedemos a ninguna tentación. Amén. Quiere decir que el diablo te ataca, pero usted se mantiene. Quiere decir que una persona te puede venir a estar ofendiendo y usted callado. Amén. Eso es fortaleza. Amén. Que te ofenden, a veces, ¿me entiende? ¿Cuántas veces en el trabajo o alguien te ofende por cualquier cosa? Amén. Y usted mantiene su postura. Eso es fuerte. Eso no es debilidad. Porque debilidad es entonces usted contestarle para atrás. Amén. Y ahí perdimos. Porque ahí le dieron la cachetada y usted le dio 2 o 3 pa, pa, pa. No se las dio con la mano, pero se la dimos con las palabras. ¿Cuánto han dado cachetada para atrás con las palabras? Levante la mano, séame honesto, todos aquí. Aunque usted no quiera, yo lo voy a embarrar, porque es la verdad. Todos hemos ofendido, o no dice ahí. Y muchas veces, amén. Creo que es un punto muy importante. Cuando hablamos de carácter fuerte, estemos hablando de resistencia. Resistencia a todo ataque, resistencia a las provocaciones humanas y resistencia, y digo humana, amén, donde las personas bajo su motivación humana, amén, entonces, humana, eh, vamos a hablar en problemas familiares, de trabajo, amén, que si lo vemos a la luz de la Biblia, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con las huestes. Amén. Entonces, si nos paramos y lo hacemos todo espiritual y visualizamos la persona, pero no vemos la persona, sino quién está usando la persona, pues entonces ahí vamos a tener más cordura. Amén. Y vamos a entonces ser más fuertes, porque si es el diablo que me está atacando. Porque el diablo puede utilizar a tu esposa, a tus hijos, a quien sea alrededor, tu jefe, quien sea, con el objetivo de hacerte caer. Amén. No me olvides, no, tú me levantaste la mano. Amén. Espérate. Amén. Pero no es, ¿sabe? No es como decía la hermana, y muy buen ejemplo, malcriado. Porque tenemos muchos malcriados. Y bien fuerte. Y le hablan. Mire, el otro día yo miré una ancianita. Estábamos en un culto y aquella ancianita llegó y, y, y entonces, y las dos, es que las dos parece que eran, mire, el fósforo y la gasolina. ¿Mm? Ella estaba y como que tenía que tener la parte, llegó un poquito tarde, entonces la otra llegó y la agarró y llegó y ella entonces cuando la miró venir tiró 2 o 3 strikes, ahí pam, pam, entonces pero la otra no se paró y vino y la sacó. Y ahí en el púlpito casi peleando, pero el que las mira así no la nota, pero yo dije, estas dos viejitas están peleando. ¿Ah? Y estamos hablando de ancianas. Y cuando yo oía, tienen como 50 años en el evangelio. Pero es que le mira su actitud, como dice la hermana, un carácter fuerte que ella dice, yo soy así, pero lo que no es así, que son malcriadas. Y el cristiano no dice que tiene que ser malcriado. ¿Cómo tiene que ser el contrario a lo malcriado? Hay una palabra. Amable. Tenemos que tener amabilidad. La gente confunde y a mí me confunde mucho con lo que es la amabilidad, porque yo hago lo contrario a lo que era el mundo. En el mundo yo no le hablaba a nadie, era amargado, no quería, era antisocial, no quería involucrarme con nadie. Amén, apartado en mi mundo y ahí estaba. Amén, pero Cristo me libertó de eso. Amén. Entonces soy feliz, soy contento y yo saludo a la persona con una sonrisa. Y eso lo confunden con salamero. Amén. Es muy diferente hacer un salamero a ser un amable. Amén. Un amable, una persona, porque cuando una persona amable saluda así a todo el mundo. El salamero no. El salamero, esta me cae bien, esta me cae mal, este ni lo quiero volver a ver. Y eso lo puedes ver cuando saluda.
El que salude, mi hermano. Y entonces el otro le dice, Dios te bendiga. Y no le quiero decir la otra palabra que tiene que ser, pero oye, entonces, ¿cómo está? Y entonces, ¿quién está metido adentro? Eso es lo que yo me pregunto, ¿quién está adentro? ¿Estará Cristo ahí? Porque yo no veo a Cristo desde ese punto de vista. Cristo trató bien hasta Judas Iscariote. Hasta el mismo Judas lo trató bien. Le dio poder, le dio comida, de todo le dio el charlatán. No lo trató mal. La única vez que nuestro amado Jesucristo comienza a describir a Judas es el momento que llegó la hora. O sea, creo que entonces tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tratar bien a todo el mundo. Usted no sabe, hoy el hermano puede estar mal, pero mañana el hermano se puede arrepentir, el hermano se va al cielo y usted y yo nos vamos al infierno. Entonces tenemos que tener ese carácter con las personas, ¿verdad? Porque, y ahí, yo no sé, yo hay gente que yo digo, pues sí, yo no le he hecho nada. Ni chavo me ha prestado para decir no me apaga. Y los veo bien indiferentes conmigo, pero como dice nuestra hermanita Destiny, son unos malcriados. ¿Eh? Son unos malcriados y así son su carácter. Bueno, yo le digo una cosa, ese viejo hombre tiene que morir. Amén. Tiene que morir. Amén. Nuestra hermana Keila y después nuestra hermana Damari. Ella me había levantado la mano y después nuestro hermano Javier. Y si Dios le algo otro bendiga. está por ahí, amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Mientras el pastor está hablando, una de las cosas que me viene a la mente a mí, muchas veces pensamos, como el mundo dice, oh, yo soy una buena persona, porque ayudan, porque son parte de la comunidad, tú sabes, y ponen algo, pero eso no identifica lo que es ser una buena persona. Y confundimos eso muchas veces, porque yo puedo dar un montón de dinero, puedo ayudar a muchas personas, pero ser bien egoísta. Y es una cosa que yo he aprendido porque yo no me di cuenta el nivel de egoísta que yo era hasta que yo no me casé. Que ahí eso es una seña, porque ahí es cuando tienes que ceder y tantas diferentes cosas, y me di cuenta más y más qué terrible yo era como una persona, y es cuando uno empieza a analizar y ver, y dice en 1 Corintios 14:20, hermano, no seis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Tenemos que ser como niños en el sentido de que tratar, como me puedo enojar con alguien 2 segundos y estar bien con ellos, pero en la forma de pensar nosotros necesitamos madurez. Y es lo que falta, muchas veces, y a veces me incluyo en eso, porque soy egoísta y estoy pensando y centrado todo en mí. Entonces ella me miró mal, no estoy pensando, ¿será que está pasando algo? Sino que estoy pensando, ¿qué me hizo? ¿Qué yo le hice a ella? ¿Por qué ella está enojada conmigo? No, yo no importo tanto, no es tan serio, pero no analizamos desde ese punto de vista, y estoy hablando de mi persona, porque es algo que yo tuve que pelear conmigo, es eso, maduré. ¿Qué es madurez? Analizar la situación y no base mis emociones, sino basado a la lógica, analizando, ok, ¿qué está pasando aquí? No tiene que ver conmigo. O pensando, ok, yo quiero esto y yo soy bien fuerte de carácter, pero necesito a Cristo. Pero yo soy bien fuerte, entonces yo no cedo inmediatamente, y puede ser bueno, pero no todo el momento va a ser lo que Keila dice. Entonces Keila a veces tiene que analizar y ver, ok, ¿qué es lo que quiere la otra persona? En un matrimonio, ok, a veces uno tiene que ceder, en el cristianismo a veces uno tiene que ceder y analizar el punto de madurez de otra persona. Que es algo que yo he tenido que aprender también, porque una persona puede tal vez entrar como cuando yo entré a Eterno Refugio, y todos los que saben, conocen, una nena malcriada que no sabía nada, que hablaba rápido, no le importaba las consecuencias, pero era falta de madurez. Y gracias a Dios por los pastores, tú sabes, que tuvieron paciencia conmigo y los hermanos de la iglesia, pero entonces ahora me toca a mí, que es la parte difícil, y en eso me incluyo, tener la misma paciencia que tuvieron conmigo cuando a mí me faltaba madurez. Y es lo que nos falta como iglesia. Amén. Dios le bendiga. Amén. Hay que volverla a bautizar y sostenerlo un ratito.
Amén. Es parte, es como normalidad en el joven cuando, porque la juventud se vive una vida egoísta. ¿Ve? El joven, es raro el joven que tú ves que se despoja y mira las necesidades de la casa. Si no se le enseña, no lo hace. Amén. Si no se le obliga, no lo hace. Entonces, es como parte de la naturaleza de que el joven se casa y sigue pensando en sí mismo. Y yo le voy a decir, trajiste un buen punto. Y gracias a Dios que ella lo trajo y visualizando que eso ha tenido que batallar. Y que hoy puedes escucharlo para los que no se han casado y sean jóvenes o no sean jóvenes. Yo estoy orando para que se casen antes que venga Cristo. Y después no diga por culpa del pastor. No, yo estoy orando porque esa es tu petición. Amén. Y yo también estoy diciendo al Señor, no. Y estoy ahí. Amén. Pero lo que es la soltería, ¿ve? Piensa en sí mismo. Eso te va a traer problemas porque cuando tú te casas, ya el hombre viene en las necesidades. Oye bien, en las necesidades ya pasas al último plano. Amén. Si no tienes hijos, ok, viene a ser tu esposa y siempre se mantendrá su lugar, primero Dios y después la esposa. Pero en las necesidades, primero es tu esposa, amén, comprarle lo que necesita, amén, darle lo que necesita primero a ella, amén, es ella primero y después uno. Eso cuesta, uno pasa a veces años con el mismo pensamiento, amén. Nacen los hijos, entonces ya es tu esposa y tus hijos. Primero, perdón, es tu esposa, se le da todo a ella y después entonces te compras tú. Si hay que comprar ropa, primero la esposa. Si hay que comprar lo que sea, primero la esposa y después uno. Y después cuando nacen los hijos, entonces la esposa, los hijos y después es uno. Amén. Nosotros hemos encontrado un matrimonio que el hombre, el caballero, llegan hasta tal punto casado. No estoy hablando de los que viven en concubinato, estoy hablando de casados. Amén. Que su cheque es su cheque y el cheque de la esposa es el cheque de la esposa. Entonces la esposa tiene que pagar renta y eso, y él solamente se dedica a su gusto, a su lujo y a sus antojos. Y la esposa tiene que estar peleando para que le dé algo, para pagar la renta, para la comida, para todo. Ah, no, él lo que le importa es él. Que compra los tenis que valen $1,500, que compra el pantalón que vale no sé cuánto, que le compran unos rines al carro mojoso ese que tiene, que los rines valen más que el bendito carro. ¿Ah? Y entonces que le compra todo y ellos allí bien echadura y entonces los hijos todos mal vestiditos y todo. A mí me enseñaron que primero, y ella está mi esposa. El último que compra soy yo. La esposa, los hijos, los nietos. Amén. Y si pues cuando haya, compro para mí. Nunca le estoy exigiendo a mi esposa que dame a mí, que yo esto, que el otro no. Amén. Ellas hacen sus compras, ellos compran, amén. Amén, no hay problema. Yo sé que pues en el debido tiempo, en el debido momento, pues entonces me tocará a mí. Porque esa es la responsabilidad del caballero. El caballero tiene que dar casa, el caballero tiene que dar comida, el caballero tiene que dar toda la ropa, amén. Todo lo que necesita el ser humano lo tiene que dar el caballero. Pero hoy se casan y entonces el hombre, nada, sigue pensando en él mismo. Si sigues pensando en sí mismo, no estás preparado para casarte y te aconsejo nunca te cases si no piensas cambiar. Entonces otros se casan y tienen la responsabilidad de con su papá y su mamá. Y entonces todavía siguen con la responsabilidad de su papá y su mamá o cierta familia. Y entonces desatienden su hogar. Ese es otro problema. ¿Ven?
Pero me voy a salir de aquí porque estamos hablando de la lengua y ya estoy en conferencia matrimonial y yo no sé por qué estoy ahí, pero bueno, ya que esta es culpa de Keila. Amén. Pero sí, como decía nuestra hermana Keila, visualizando su situación, amén, y mirando que necesitaba el cambio, amén. Y a Keila se le decía, Keila, mira esto, y ella decía, no, no es así. Como ella decía, no, amén, tenemos que ver, amén, visualizarnos a nosotros, amén, meditar, pensar, y hablaba una palabra muy clave, es la madurez. Tenemos que madurar, amén. Madurez es cuando tú comienzas a pensar y cuando tú comienzas a tomar decisiones sabias en cada una de tus situaciones, amén, tanto espiritual como administrativamente. Amén. Porque a veces, amén, hablando de la administración, amén, todo lo que agarramos y así todo lo gastamos. Y decimos allá en mi país, coyol quebrado, coyol comido. Amén. Lo que estamos ganando, así lo estamos gastando. Y entonces nunca avanzamos. Amén. Yo creo que dentro de un hogar tiene que haber un respiro con las finanzas. Amén. Para que se mantenga una tranquilidad, porque la finanza es una presión. ¿Ven? Entonces también hablando de la área espiritual es lo mismo. Amén. Tenemos que tomar buenas decisiones espiritualmente y administrativamente para que todo esté tranquilo dentro del hogar. Amén. Vamos a ver la parte de nuestra hermana Damaris y después nuestro hermano Javier. Dios le bendiga. Amén. Yo voy a volver 35 minutos para atrás. Porque quiero hablar, gracias a la hermana Destiny que trajo del carácter, porque algo del carácter es que lo seguimos diciendo también. Teníamos un carácter fuerte, no, tenías un carácter débil, que es lo que no hemos entendido. Y esta semana entera me ha pasado que he escuchado un canal cristiano que veo, y en este canal todos empiezan hablando y siempre se refieren, oh no, porque cuando yo estaba en el mundo tenía un carácter, que yo peleaba con todo el mundo, que yo hacía no, tú tenías un carácter débil, tú no tenías templanza, tú no estabas formado, tú eras ignorante, porque siempre que uno ve una persona con un carácter de ese tipo, ¿verdad? O un comportamiento de ese tipo, uno rapidito, yo pienso rápido, es inmaduro, es joven, muchas veces lo atribuyo a que la persona es joven. Si es una persona adulta que se comporta de esa manera, pues uno ve dónde se crió, cómo se crió, en cuál es el environment que ellos viven para poder entenderlo. Porque yo creo que eso es bien importante y el cristiano lo sigue repitiendo una y otra vez. Tenía un carácter fuerte, yo me comía a los nenes crudos, yo era esto, yo era aquello. No, eras débil. Totalmente débil, totalmente en las manos del enemigo. Eras una persona agresiva y violenta. Y eso tenemos que, como cristianos, necesitamos cambiarlo. Y lo he dicho, que lo escuché de muchos cristianos esta semana. Y otra cosa que quería compartir de la lengua es que estaba una vez en el supermercado con mami y nos encontramos una hermana que se congregaba con nosotros, y nos encontramos la hermana, no la veíamos hace tiempo, ella congregó mucho tiempo con nosotros y la vimos, y mami y yo, ay, qué chévere, ¿cómo está? Que si esto, que Dios te bendiga. Y la hermana lo primero que empieza a hablarnos es de su vestimenta, que mami y yo ni le estábamos hablando de eso, pero ella sintió algo de hablar, ¿verdad? Entonces, ay, no, está bien. Uno sigue como hablando, como uno dice, bobería, pero es para... Entonces, cuando me voy a despedir, ella está diciendo que está muy bien, que está en su casa, pero ella escucha predicaciones, ella estudia la palabra, que ella pues no está apartada. Oh, pues está bien. Y cuando me voy a despedir, yo digo, pues hermana, me voy, pero acuérdese que su silla la está esperando allí. Y me dijo, mira, mija, yo para esa iglesia no vuelvo jamás. Y yo dije, pues está bien, hermana, nos vamos, Fukuchim, pues aquí es más cerca, porque uno no se va a parar ni a preguntarle el por qué, ni nada de lo que yo sienta. Yo le dije que la silla de ella la está esperando aquí, ¿verdad? Porque es la iglesia donde ella se congregaba. A veces también tenemos que saber cómo parar las conversaciones y no... A veces las personas hacen ese tipo de comentarios. Oh, hermana, pero ¿y qué fue lo que pasó y todo? Lo que pasó es problema de ella, de Dios y con quien haya tenido el problema, pero ese no es el problema de nosotros. Dios le bendiga. Amén. Muy sabia, muy sabia. Amén. El poder resolucionar ese mal momento. Amén. Vamos a nuestro hermano Javier y luego continuamos. Dios les bendiga. Amén.
Quería solamente aportar algo bien importante, amén, que yo me lo aplico y trato de aplicármelo a mi vida diariamente. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia también dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, nos dirigimos como Cristo. Él es el que nos guía. Ciertamente algunas veces nos encontramos faltos de oración, faltos de ayuno, faltos de lectura, que es que cometemos ese agravio. Amén. Y es donde le damos libertad a nuestra lengua para que hable. Amén. Pero hay algo que quiero recalcar y dice la Biblia en lo que usted mencionó, pastor, en Mateo capítulo 12, verso 36, dice que, mas yo os digo que de toda palabra ociosa dará el hombre cuenta aquel día. Y eso lo está diciendo nuestro amado Señor Jesucristo. Y quiero ilustrar una historia sencillamente, algo rápido. En Números capítulo 12, miramos a Aarón y a María murmurando. Amén. Puede ser que el hombre se equivocó, Moisés eligió mal, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que ellos levantan algo y ellos dicen cómo Dios le puede estar hablando solo a él y aquí y allá, y en la murmuración, y no solamente con uno, sino que le llaman a otros y lo llaman y lo enredan, y entonces comienzan los odios entre la murmuración entre los otros, aún no teniendo la capacidad y el carácter, como usted lo dijo, de ir al frente, decirle, hermano, tú tienes esto, o decirle con sabiduría como Dios lo instruya. Pero esa es la murmuración. Nos conseguimos al hermano más débil de la fe y comenzamos a murmurar. ¿Por qué no conseguimos al espiritual? Al espiritual sería bueno guiarnos al espiritual, porque el espiritual lo que nos va a hacer es mandarnos a orar por esa persona, sino que nos conseguimos o nos apegamos más al carnal. ¿Para qué? Para accionar una murmuración. Y eso es algo que usted mencionó, pastor, y usted decía que el diablo se ha estado metiendo en medio de nosotros, murmurando uno a otro, para que cuando aquella persona se pare y hable, posiblemente de parte de Dios, pero con la mente enredada, porque fulano, sutano, perencejo armó una conversación, que lo primero que hacen es, eso no es de Dios, porque a mí me contaron o me dijeron esto o lo otro. Tenemos que tener mucho cuidado en esa parte de murmurar entre nosotros. Nosotros estamos para bendecirnos, para edificarnos en el amor de Cristo. Y si ciertamente, si alguien te reprende o alguien me reprende, yo solamente lo que tengo que examinar, y concluyo con esto, la murmuración es como el mal aliento. Hay veces que estamos sacando el mal aliento y no nos damos cuenta y los demás lo están sintiendo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias a nuestro hermano Javier, nuestra hermana Damari. Amén. Es como dice el hermano, cuando a veces hay una murmuración y un comentario, el sabio se escapa como se escapó nuestra hermana Damari. Dios te bendiga. Tú sigues esperando. No, ok, bye. No, mire, esta es una salida sabia. Esta aprendámosla para cuando nos toque en este momento, sea de quien sea de un hermano de la iglesia, de los pastores, de quien sea, porque Dios no, amén, Dios al pastor, amén, lo defiende, sabemos, pero también no solamente el pastor, tu hermano, dice la palabra. O sea, aquí estamos todos incluidos, todos nosotros, amén. O sea que no, aquí tenemos que tener el cuidado de no hablar del resto de nuestros hermanos, amén. Porque entonces, amén, vamos a buscarnos un problema delante de Dios, amén. Es bueno que vayamos aprendiendo con esta lección, mis amados, amén, a irnos, a ir aprendiendo la lección para no ir metiendo los pies, para no ir cometiendo tantos errores en nuestras vidas, amén, en la cual nos están atrasando, amén, nos atrasan, amén. El hablar de los hermanos, mire, ya vamos a leer ese versículo que le decía,
Ahí está bien clarito y es donde tenemos que tener el cuidado. Amén. Mucho cuidado. Vamos a la nuestra hermana María Negrón y después mi mamá de esposa. Encienda el micrófono, creo que está apagado. No sé Ah. si este versículo se ha mencionado ya, pero quería compartirlo. Amén. Está en Proverbios capítulo 10 y versículo 19. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. Muchas gracias. Ese es el versículo que le estaba hablando, en las muchas palabras. Amén. Mi amada esposa. Fija. Dios les bendiga. Amén. Meditando, viendo lo que el versículo dice, porque todos ofendemos muchas veces y algunos no ofenden palabras. La verdad es que a veces nosotros nos justificamos, muchas veces se está hablando de lo que es el carácter, decimos, a mí me decía una hermana en una ocasión con una actitud bien repugnante, me decía, a mí Dios me dijo que mi ministerio va a usar mi carácter. And I'm thinking like, what happened here? Pero así, con una repugnancia y, ¿sabe? Hay que ver si Dios lo que está hablándote es que tal vez quiere usar la firmeza que tú tienes en ciertas áreas, no te confundas, porque la mala crianza no tiene nada que ver con lo que Dios quiere usar en ti. El que nosotros aprovechemos lo que hacemos para, por ejemplo, a veces que tal vez lo que tú dijiste es cierto, pero si tú sabes que ofendiste a tu hermano, no te hagas loco. Porque siempre queremos decirle las verdades a alguien y hay que tener cuidado. Una cosa es que Dios te dé algo para alguien y otra cosa es que tú porque lo sabes lo quieres ofender. Todas estas cosas tienen que ver con refrenar nosotros nuestra lengua. Porque a veces nada más meditamos en lo que, ¿sabes? Yo no he dicho nada malo, o yo soy bueno, como decía Keila, y tantas cosas que podemos utilizar para eso, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos cuando ofendemos, cuando sabemos. Dios no te va a pedir cuenta a ti si tú no ofendiste, si tú no quisiste, si te va a pedir cuenta por lo que Él sabe que tú hiciste. Tú y yo sabemos cuando ofendemos a alguien. Sabemos cuando lo que le dijimos a alguien le cayó mal. Porque tal vez le quisimos tirar a propósito. Todas estas cosas tenemos que estar conscientes porque a veces nos justificamos detrás de que, bueno, es que eso es lo que dice la Biblia o algo. Tenemos que tener cuidado porque a Dios nos va a pedir cuenta y acordémonos de eso, nos va a pedir cuenta a nosotros. Y a veces pensamos que pedirnos cuenta es que nada, nos vamos con el Señor. Y si esas son las cosas que no van a dejar que nos vayamos con el Señor. Porque yo no creo que Dios nos vaya a arrebatar, a perfeccionar este cuerpo, a darnos un cuerpo ahora glorificado. Estamos con Él y entonces nos va a juzgar por algo. No, si te está juzgando porque te perdiste. So, tenemos que tener eso a cuenta. Que no vaya a ser que nosotros estamos en el otro lado y creemos que estamos adentro porque no hemos cambiado, porque somos incapaces de refrenarnos. Y sé que es una guerra. Yo no estoy hablando, como tú decías, yo peleo con esto. Yo vivo peleando con mal y todos los días. Yo no miro el problema en nadie. Yo pasé muchos años perdido viendo el problema, buscando el problema en otras personas. Entendí que el problema es que cuando no someto la carne domina y siempre estoy mal, porque todo está mal. Pero cuando antes domino la carne y puedo andar en el espíritu, pase lo que pase, todo se lo dejamos a Dios. Y entonces tenemos que estar conscientes de eso, porque cuando sometemos la carne así, nosotros podemos estar conscientes. Hasta por si las moscas, aunque no hayamos ofendido, aprendemos a ser humildes, pedir perdón corriendo para que nuestras palabras no hagan daño. Y de todo esto tenemos que estar conscientes, porque a veces nada más nos queremos justificar y podemos hacerlo, pero se trata de salvarnos. Y para salvarnos, la justificación que tú y yo nos demos no nos va a salvar a nosotros. Dios les bendiga. Amén. Gracias, nuestra hermana Damaris. Vamos, antes de leer este versículo, quiere entrar en este punto, amén, donde habla la palabra ofendemos. Mira, yo meditaba en algo. A veces, como le decía la semana pasada, a veces con la misma palabra nosotros ofendemos.
A veces agarramos nosotros un mensaje, o como le decía, a veces venimos a leer una porción de la palabra para tirársela a Julano, para tirársela a Sutano, para tirársela a Perencejo, porque a veces tomamos esa acción de que nosotros queremos corregir. Aquí no se olvide usted que aquí hay un solo pastor, hablando aquí en la tierra. Usted no tiene que estar corrigiendo cosas que a usted no le corresponden. Dice la palabra, si tu hermano falló contra ti, es donde usted tiene el derecho de decirle, ven para acá, hermanito, y arreglar la situación. Pero cuando el hermano está fallando contra otro hermano o usted lo mira, según usted está virado, según él está mal, y eso no le corresponde a usted. Hay gente que se atribuye a veces, oiga bien, hasta contradecir lo que nosotros hemos aconsejado a una persona. Se han tomado hasta ese derecho. Y después la persona viene a tirártelo en la cara así, ¡pa! Y yo, wow. ¿Ve? ¿Sabe? No, mi amado. Tengamos cuidado lo que estamos pensando y lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, tiene que tener mucho, mucho cuidado. Yo tengo claro la posición que tengo. Y como tengo claro mi posición, yo sé cuáles son mis límites y no pasarme de mi posición. ¿Amén? Tengamos mucho cuidado en ese asunto. Tengamos mucho cuidado pensando lo que meditamos, lo que hablamos, lo que aconsejamos a la persona. Nuestro hermano Javier está hablando de la murmuración. Tengamos cuidado cuando estemos murmurando de alguien, de quien sea en la iglesia. Puede ser hasta de un niño. Tengamos mucho cuidado. Amén. Mucho, mucho cuidado. Y cuando nos toque predicar, prediquemos la palabra con una conciencia limpia y tranquila. Usted puede traer un mensaje duro, un mensaje que puede ser, mire, puro palo, pero si usted lo trae, lo está trayendo porque el Espíritu de Dios se lo dio, porque Dios se lo dio, y usted comienza a predicar, la misma iglesia comienza a sentir, amén, que una corrección, la palabra la acepta, porque sabe que no es un mensaje prejuicioso, porque muchas veces utilizamos la misma palabra para ofender, porque cuando yo utilizo la palabra para traerle a Julano, a Sutano, a Perencejo, amén, situaciones cuando no me corresponden a mí hacerlo, estoy ofendiendo, no estoy predicando la palabra de Dios. ¿Estamos claros? O sea, cuando yo utilizo la palabra, amén, en un punto donde no me corresponde a mí, querer corregir a Julano, a Sutano, estoy ofendiendo con la misma palabra. No nos olvidemos que esto es una espada de dos filos, corta allá y corta acá. Es una espada que la tenemos que saber usar. Pablo le dijo a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. O sea, tenemos que saber usar la palabra. La palabra no la podemos usar. Amén. El otro día yo visualizaba, hace muchos años pasó esto, a esta niña le estaban enseñando tiro al blanco. Era una niña pequeña, como unos tal vez máximo 8 años. Y la niña mató al entrenador. Porque le dio una arma, a algo que no lo puede utilizar una niña. No está hecha para una niña. Y la niña se equivocó y comenzó y le tiró balas al instructor, y el instructor murió. La Biblia, oiga bien, la Biblia, amén, está para dar vida, está para corregir, está para instruir, amén, en justicia. Pero si no la sabemos usar, la palabra mata. La palabra mata, mi amado. ¿Sabe? Estamos conscientes que cuando vayamos a predicar, traigamos un mensaje con el objetivo, amén, de que haya una palabra que traiga a la vida ánimo, fuerza, corrección, pero todo bajo la dirección del Espíritu de Dios. ¿Sabe? A veces un poquito como difícil cuando encontramos siempre en ciertos mensajeros
palo y palo y palo y palo y palo y palo y palo. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué sucede? A veces yo entiendo, amén, que hay momentos que Dios nos habla para corregirnos, pero hay momentos que Dios nos habla para levantar las manos. Hay momentos que hay que levantar las manos caídas. Amén. Hay momentos que hay que cargar al hermano. Hay momentos que hay que traerle agua en vez de una piedra. ¿Me entiende? Y esto no estoy diciendo que Dios elabora o nosotros elabora, perdón, el mensaje. No, Dios te lo da. Pero muchas veces estamos predicando un mensaje por lo que estamos viendo, no por lo que estamos oyendo. Hay que buscar el mensaje y preguntarle al Señor, como vuelvo y le repito, yo aquí nadie le digo a nada ni nadie, a nadie yo le digo nada. Y desmiéntame, ni a mi esposa le digo que va a predicar, porque entonces, si yo le digo a usted que usted va a predicar, la iglesia no la dirige el Espíritu de Dios. La iglesia no la dirige Cristo. La iglesia la dirijo yo. Yo hago mi parte. ¿Amén? En enseñarle, en corregirlo, en jalarle las orejas, el pelo, darle un cocotazo. Ese es mi trabajo. Dice el hermano Edwin, dice, comerse un pollito con el pastor. Dice, yo me comí un turque. Dice. Ese es mi trabajo. ¿Ah? Sí, mi amado. Pero en el momento de que Dios va a dar una palabra de fuerza, de fortaleza a la iglesia. Amén. Y como le digo, yo no le digo el mensaje a usted. El mensaje es su responsabilidad buscarlo en las rodillas, en ayuno y oración, porque nosotros tenemos un solo director de la iglesia y ese se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que me enseña la Biblia, ese Espíritu Santo habla. Y ese es el que da el mejor mensaje, porque ese sabe la necesidad de Jairo Zapata, ese sabe la necesidad de Marta, ese sabe la necesidad de Elisa. ¿Ah? Ese sabe la necesidad de Javier, de Luis, ese sabe la necesidad de todos nosotros, ese sabe la necesidad y sabe de la patita que Jairo Zapata está cogiendo y sabe de la patita que estamos cogiendo todos nosotros, y el mensaje cae ahí, mire, como anillo al dedo cuando es dado por el Espíritu Santo. Ahora, aunque sea dado por el Espíritu Santo, oye bien esto, no espere que todo el mundo, ¿sabe quiénes los aceptan? Lo aceptan los honestos, porque los que son deshonestos salen como el elefante, enojados, corriendo se van. No estoy diciendo lo que se van corriendo, porque a veces hay hermanos porque tienen que madrugar, salen temprano, amén, se van rápido, pero no, y ni lo saludan. ¿Ah? Pues no. Había un hermano que, mira, él se sentaba por ahí siempre y siempre venía y me esperaba cuando el mensaje estaba duro y me decía, yo no estoy de acuerdo con el mensaje. Sí me lo decía después del mensaje. ¿Ah? No, está bien, hermano. A mí, tranquilo. Porque el mensaje no fui yo el que lo escogí y tengo derecho a escogerlo como pastor. Porque yo tengo derecho a traer enseñanzas de corrección, de exhortación cuando yo veo males en la iglesia, porque cuando yo veo un problema que solamente está en Marta, mi deber es jalar a Marta y decirle, Marta, ven acá, amén, andas cogiendo de esa pata, vamos a hacer algo con esa pata, vamos a arreglar este asunto. ¿Ok?
Pero cuando ya el problema no solamente está en Marta, está en Elisa, está en Eleni, está por allá, pues entonces mira, ya yo lo tengo como una enredadera el asunto. Espérate, le voy a dar raíz a este asunto. Entonces, bueno, me voy a la palabra, estos bandiditos me andan por aquí, espérate. Y agarro y traigo una enseñanza para cortar el problema. Sí, sí. El pastor tiene esa facultad porque está viendo cuando tú estás en la agricultura, amén, y tú tienes el maíz bien bonito, bien sembradito y comienzan a esas hierbas malas a crecer. Vamos para afuera, vamos para afuera, vamos para afuera. ¿Ah? O sea, ese es el deber, amén, de traer, amén, para que crezca todo en orden, amén. Pero como quiera también siempre tengo que pedir la dirección del Espíritu Santo. Hay algo que le doy el consejo para los ministros que van para el pastorado y para todos los predicadores y todo. Mire, mi amado, vayamos perfeccionando la palabra de Dios. Vámonos madurando. Vamos buscando, amén, la guianza del Espíritu y traer un buen mensaje. Y no le estoy diciendo, hermano, usted quítele, usted no predique fuerte. No, aquí siempre, mire, predicar en contra del pecado siempre va a caer mal. ¿Cuántos dicen amén? Cuando a mí me tocan la llaga, me cae mal, vamos a ser honestos, me cae mal. ¿Ah? Lo que pasa es que entre medio de ese asunto yo tengo que pelear con Jairo y decirle a Jairo, sé honesto, acéptalo, tú estás mal. O sea, yo peleo conmigo mismo. ¿Me entiendes? Para no rechazar la palabra de Dios, sino para abrazar la palabra de Dios. Porque si yo abrazo la palabra de Dios, va a venir como, mire, como sanidad. Es la medicina que necesito para la enfermedad del pecado que estoy teniendo. La única. Y eso se llama la palabra de Dios del cielo. O sea, óigame bien los mensajeros. No me vaya a decir, no, pues como el pastor dijo, pues voy a darle yo más suavecito. No, pues. Ajá. Allá usted. Amén. Yo lo único que te aconsejo, y cierro con este punto. Un día oí a unos pastores, me gustó esta frase, mientras estaban hablando de un asunto ahí, yo no sé qué. Entonces, tenían el punto de eso, de darle el mensaje, algo así. Entonces dice uno de ellos, bueno, dijo, que usted dice, bueno, yo lo voy a, él dio su opinión de esta manera. Dice, había un rey que tuvo un sueño que se le cayeron todos los dientes. Entonces llamó a uno de sus consejeros o de sus adivinos y le dijo, mira, tuve este sueño, se me cayeron todos los dientes, ¿cuál es la interpretación? Amén. Entonces el adivino, meditando, le dice, señor rey, eso significa que toda tu familia va a morir. Y dice, mándeme a matar a este. Y viene y llama a otro y le dice lo mismo y le cuenta el sueño. El otro, amén, adivino, le dice lo mismo, le dice, es que toda tu familia va a morir. Y dice, mándame a matar a este también. Y lo mató también, porque le chocó el mensaje. Entonces viene otro y lo mandan a llamar. Ya sabía que dos habían para afuera. Y entonces qué aprieto, se toca el tercero. Y entonces el tercero dice, bueno, vamos a ver cómo salgo el asunto. Entonces lo mandan a llamar y le dice, bueno, y le dice el rey, le cuenta lo mismo. Entonces él comienza a pensar y a meditar y le dice, señor rey, la interpretación de su sueño es que su majestad va a prevalecer ante toda su familia. ¿Usted lo entendió? El mismo mensaje, ¿es cierto o no? ¿Ah? Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Ah? Yo estoy aprendiendo eso. Yo quiero predicar con sabiduría. Yo quiero decirte lo mismo, que tú eres un bandido, que tú eres un cabeciduro, pero te lo quiero decir con palabras bonitas. Porque yo no fui a la universidad, yo no tengo tanto estudio, pero le estoy diciendo a Dios, dame sabiduría para hablar palabras, aleluya, que tu pueblo las pueda entender, que tu pueblo las pueda abrazar y que nos podamos gozar con el mensaje, no importa cómo sea dado.
Ah, ¿y cómo quedó el rey? Contento y lo premió al hombre. ¿Ah? Y tranquilo. Y el hombre quedó planchado con el mensaje que dio. Entonces, amén, es bueno nosotros comenzar a entrar en ese tipo de enseñanza, amén, en ese tipo, amén, de escudriñar la palabra y traer un mensaje ya un poquito, no le vamos a mermar, recuérdese una cosa, usted no le va a mermar a que llamarle el pecado, le seguiremos llamando pecado, pecado, no importa qué. Amén. Hay cosas que son incambiables, pero Dios le va a dar la sabiduría. Amén. Vamos a trabajar con eso, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento. Amén. Para traer este mensaje. Amén. De una manera, amén, que todos lo podamos asimilar. Amén. Otros pues cambiarán, unos cambiarán, otros no cambiaremos, pero Dios que siempre nos siga dando la gracia, amén, la unción y el poder para que su mensaje siga siendo delegado. Amén. Estamos claros en ese asunto. Quiero entrar en el versículo, léame Mateo capítulo 12, 34, 37. Amén, nuestra hermana Marta. Tenía unos versículos para hablar que Amén, amén. Dios le bendiga, Amén, que amén. habla acerca de lo que es la murmuración. Amén. La murmuración muchas veces son mentiras, porque se basa de las emociones, de los sentimientos, de la opinión de uno, que muchas veces no son la verdad. Entonces, yo estoy estudiando personalmente lo que es las 7 cosas que Dios aborrece, que son abominaciones delante de Dios, que está en Proverbios 6, 16 hasta el 19, pero solamente voy a leer el 17 que dice la lengua mentirosa, y después el 19 que dice el testigo falso que habla mentira. Después hay otro versículo en Proverbios 26, 28 que dice la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. En inglés dice a lying tongue hates its victims and flattering words can cause ruin. So, cuando uno habla la mentira contra uno, estamos diciendo más o menos, está diciendo yo odio a esa persona. ¿Sabe? Es una señal de odio. Y después hay otro que en el Salmo 101, 7, que dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Entonces, lo que hablamos mentira, lo que estamos murmurando, lo que hacemos estas cosas pensando que solamente estamos desahogándonos, lo que sea, no estamos firmes delante de Dios. Y muchas veces estamos haciendo estas cosas pensando que no es nada, nos estamos desahogando o tal vez nos pintamos una diferente forma, pero murmuración es murmuración. Entonces pensamos que estamos bien, pensamos que estamos firmes delante de Dios, pero claramente dice aquí, no se afirmará delante de mis ojos. Amén. Dios le bendiga. No se afirmará delante de tus ojos. Amén. Te adoramos y te bendecimos. El versículo, ¿quién lo tiene? Mateo capítulo 12, versos 34, 37. Nuestro hermano Kenny a la parte de atrás. Amén, amén. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Wow. El primer punto que le quiero tocar en estos versículos es donde dice el hombre bueno del buen tesoro del corazón. Por eso la importancia es lo que tenemos en nuestro corazón. Amén. Porque de ahí va a hablar la boca. Amén. De ahí va a hablar nuestros labios, de ahí va a hablar, de ahí vamos a opinar. Amén. Por eso es bueno, mi amado, que atesoremos la palabra de Dios. Amén. Porque atesorando la palabra de Dios es la palabra de Dios que va a salir de sus labios.
En cualquier situación, en cualquier circunstancia, amén, usted va a sacar la palabra de Dios. Tal vez analice cualquier cosa, tal vez haga cualquier cosa, piense y mire cualquier cosa, pero al final usted le va a dar, aleluya, un resultado bíblico o una solución y lo va a llevar a la palabra de Dios. Amén. Estamos claros en ese asunto. Amén. La importancia, amén, amén, y la solución. Aquí vamos a utilizar dos soluciones. En el versículo 2, perdón, nos da, aleluya, la solución de refrenar. Vamos a refrenar nuestra lengua, vamos a recapacitar antes de hablar. Amén. Y vamos a procurar llenarnos de la palabra de Dios y vamos a atesorar esta palabra en nuestro corazón para cuando nosotros tengamos que hablar, vamos a hablar la palabra de Dios. Hay personas que le caen mal cuando una persona, cuando tal vez usted le está hablando solo palabra, y le dice, le cuenta un problema y le dice, bueno, la Biblia dice esto, y después vuelve a decir otra cosa, pero la Biblia dice esto, y entonces ya le cae mal a la persona. Pero ¿qué usted está haciendo si usted tiene la palabra? Y analiza cualquier cosa, bueno, y usted lo lleva a la Biblia, y esto mira, así mismo lo hizo Julano, y mira, pero la solución es como lo hizo Sutano. Entonces la gente que no le gusta, ¿por qué? Porque no tienen el tesoro. Amén. Vamos a poner este tesoro en nuestro corazón. ¿Y cómo ponemos este tesoro? Leyéndolo y meditando en su palabra. Amén. Leamos la palabra y meditemos en su palabra también. Es la manera que vamos a atesorarla. Amén. Porque si comenzamos a ver y a leer otras cosas, pues eso es lo que usted va a atesorar. Amén. Pero atesoremos la palabra de Dios, que mire, es la parte más importante. Con la palabra en su mente y en su corazón, usted está bien, usted está protegido. Usted está protegida su lengua. Dice la palabra también, escuche lo que dice. Dice, el hombre malo del mal tesoro, del mal tesoro saca las malas cosas. Hay personas que hablan mal. ¿Ven? Estamos hablando de la murmuración, estamos hablando del chisme, todas estas cosas, los problemas, porque eso es lo que está en su corazón. Procuremos, mi amado, hacer un cambio. Procuremos, mi amado, y tengamos mucho cuidado con quien nosotros andamos. Vuelvo y le repito, dicen por ahí, amén, que con el que el lobo anda, aullar aprende. Usted comienza a juntarse con gente, mire, ni los ve en la iglesia, ni siquiera porque no, son tan irresponsables y son ese tipo, no son ovejas, porque una oveja cuando no viene a la iglesia me manda un texto. A mí, a mi esposa, a uno de los líderes, y el pastor que no va a llegar, esto pasó, y lo pone en grupo y no llego porque esto y lo otro. Entonces, eso es responsabilidad. Pero usted ve a algunos que todas las semanas ni los mira y no se toman el atrevimiento. Bueno, me mandan un mensaje a mí muy claro y yo lo entiendo. ¿Amén? Me está mandando un mensaje clarito a mí y le está mandando un mensaje a la iglesia. Lo que pasa es que yo no tomo determinaciones rápido, ¿verdad? Porque hay que tener paciencia. Pero llega un momento que yo digo, como dijo el Señor, hasta aquí caminamos tú y yo. Porque entonces aplico lo que dice la Biblia, andarán dos juntos si no están de acuerdo. O sea, si tú no estás de acuerdo cómo se está manejando esta iglesia, cómo está el pastor, cómo está dirigiéndose la iglesia, no te gusta el asunto, pues entonces hasta aquí cortamos. Usted sigue su camino y yo sigo el mío. Y usted me dirá, pastor, no, porque usted está corriendo la gente de la iglesia, no lo estoy corriendo. Usted se puede quedar ahí sentado, pero aquí no hay business y aquí no hay negocio. Porque este asunto es, andamos serio o no andamos. Más nada. Porque aquí en esta iglesia hay gente que ora, que busca, que ayuna, que ha agarrado esto en serio y buscando a Dios en serio. Entonces no podemos entonces permitirles a otros, amén, bandiditos que viven como quieren y hay que soportarlo. Bueno, perdóneme, soy el pastor, pero no soy su mamá. Yo no soy su mamá, yo no le tengo que soportar. Amén. Y le puedo soportar como pastor, pero va a llegar un momento que entonces el pastor usa el cayodo y usa la vara, amén, y hay que hacer algo. Pero entonces, mire usted bien con quién se anda juntando. Chequéelo bien. Oiga sus palabras, mire su conducta.
Escuche bien este proverbio, decimos nosotros, el que con lobos anda, aullar aprende. Cuando vienes a ver, usted toma el carácter de esa persona. Usted me diga, no lo voy a hacer. Mire, mi amado, usted lo va a hacer. ¿Mm? Usted lo va a hacer. Mire, hay gente que dice, este está imitando al pastor. Mire, mi hermano, pero si tú, ahí lo dice la Biblia, y que lo imitemos según su fe, en su conducta, su fruto, su fe. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Por qué acusaron los apóstoles? Tú te pareces, tú hablas, le dieron la identidad, porque los apóstoles en los 3 años agarraron identidad, amén, agarraron la identidad de su maestro. El único que no agarró la identidad de su maestro, ese fue Judas Iscariote. Yo me imagino que Judas de cuando en cuando ¡pum!, se huía por allá, mayormente cuando andaba la alforjita llena. Porque hay unos cuantos que se ausentan y tú no sabes, y es que andan haciendo sus fechorías y sus maldades por allá. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenga cuidado. Decimos nosotros también, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. No te juntes con palos secos. A veces andan unos con unos palos, mire, que son unos bandidos. Usted no ha visto, hay una planta que se llama parásitos. Una vez prediqué acerca de eso, me recuerdo, enseñaba acerca del parásito, que el parásito se pega al árbol, amén, y abraza el árbol y lo va abrazando, y son ramas que no son ramas fuertes, pero entonces son ramas un poco débiles, pero crecen y crecen por encima del árbol, ahogan el árbol, matan el árbol y sobrepasan el árbol. Fíjese, un día se lo voy a traer y se lo voy a presentar. Los parásitos. Yo creía que tenían otros nombres porque me llamaba la atención y yo lo miraba, wow, qué fortaleza de ese árbol y que esto y lo otro. Pero cuando un día me puse a escudriñar, pues yo sé que ese es un parásito porque mata al árbol. Si se abraza de cualquier árbol, no importa el que sea, lo mató. Si se alimentan del árbol, son bejucos. Pero de ahí usted lo ve tan fuerte y crecen arriba. Y después el árbol usted lo ve así por unos huecos, lo mató. Entonces, si tú te pegas de parásito, te va a matar. Amén. Te va a matar, ese parásito te va a matar. Dice Proverbio, amén. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted tiene una buena costumbre de que usted es un buen cristiano, de que usted es fiel, de que usted es responsable. Amén. Pero comienza a juntarse con ciertas, hoy, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Vete, vamos para acá, vamos para allá. Y comienza a juntarse y comienza a tener las mismas malas mañas de la otra persona. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Pues se le pegó un parásito. Esta noche le vamos a echar, aleluya, no está Mana Elsa me mandó ahí algo para matar el Poison Ivy, amén, aleluya, que lo tenemos ahí en casa, pero hoy le vamos a echar ese Poison Ivy que se llama la palabra de Dios a estos parásitos, aleluya, para que se vayan de tu vida en el nombre de Jesús. Usted es un buen árbol, usted es un árbol de fruto, usted es un buen hombre, una buena mujer, no necesita, aleluya, personas que no tienen buenas costumbres porque te van a corromper. Eso está escrito, eso es así. Amén. Eso es así. Nuestra hermana Damari. Bendiga otra Amén. vez. Ahora que está hablando de parásitos, también hay algo. A mí me gusta tener mis flores y todo, y tengo mis rosas y tenía mi palito de rosa. Tengo muchos, y uno de ellos se le pegó unos animales que son muchos, pero atacan. Tú miras la rosa y tú ves que está prendido, que están bien las hojas y todo, pero este parásito, este pajarito, son muchos y se encargan de atacar el fruto. Tiene apariencia de que está, pero no va a dar fruto porque este animalito se la forra para comerle el fruto para que no salga la flor. Y yo estaba, Destiny lo vio, y son muchos que se ven, ellos muy tranquilos, no se mueven. Insignificantes así, son muchos
pero lo que van a hacer es que no va a dejar que ella saque la flor. Wow. Pero la mata, tú la miras y parece que parece que va a dar, pero no te va a dar porque está llena de esos animalitos. Wow, esto es tremendo, hermana, porque entonces está atacando el fruto. Deja el árbol tranquilo, pero no tiene fruto. Tengamos cuidado. Estos pajaritos bandidos, hay que buscarle el nombre. ¿Ah? Que te vaya, me tocaron la campana. No, hombre, pues si quería entrar al versículo. Ahora que está buena la clase. Esto está bueno, hermano. Mire, espiritualmente tenemos que tener cuidado. Mire, aquí no estamos para menospreciar a nadie. ¿Ok? No menospreciamos a nadie. Pero sí es necesario, amén, que usted y yo tengamos el cuidado porque aquí todos vamos rumbo al reino de los cielos. Amén. Y no tenemos tiempo de detenernos. No tenemos tiempo para detenernos. Amén. Tenemos que seguir nuestro curso. Amén. Y máximo, dice la palabra, viendo que aquel día se nos acerca. Amén. Buscaron la información que le dije de la tribu de Manasés. ¿Quiénes la buscaron? Nadie. Amén. Nuestro hermano Arnulfo, nuestro hermano José. ¿Encontraron? Amén. Encontraron que esa tribu ya está regresando. Amén. Búsquelo. Deje de estar viendo Netflix. Deje de estar viendo las novelas modernas. O sea, las nuevas novelas. Amén. Porque usted comienza a ver una serie y se queda juqueado ahí buscando la otra y la otra y la otra y la otra. Después me dice mi hijo el otro día que parecía una buena película. Yo digo, wow, porque se tenía una historia real y eso me dice, pero papi, me dice, una serie. Una serie, wow, ¿cuántos capítulos? Tiene 8 capítulos. Y me dice, y cada capítulo tiene casi 1 hora, 8 horas. Yo no voy a estar 8 horas sentado, no deja eso pasar, olvídate de eso. ¿Eh? Porque la miras una y quieres ver la otra y quieres ver el final. Amén. Pues, pero, ¿sabe una cosa, mi amado? Tengamos ese cuidado. Amén. Tengamos ese cuidado. Busquemos, escudriñemos. Mire, le daba este consejo. Búsquese eso de las tribus regresando. Porque eso es bíblico. Y váyase a leer Isaías 43. Váyase. Amén. Se está cumpliendo esta escritura como le dijo el Señor Jesucristo en la sinagoga a aquellos judíos. Le dijo, esta escritura se ha cumplido hoy en vuestros ojos. Hoy se está cumpliendo esa palabra que Dios habló a través de Isaías. Amén. Eso se está cumpliendo en nuestros ojos. Tengamos cuidado. Esto está que nos vamos en cualquier momento. Esto está que suena en cualquier momento. Amén. Si tenemos unos añitos, aprovechémoslos. Vamos a buscar a Dios como nunca antes y vamos a trabajar para la honra y la gloria de Dios del cielo. Cuidémonos, mi amada iglesia. Amén. Busquemos con ahínco, amén, nuestra salvación. Busquemos, amén, el rostro de Dios. Amén. Hagamos como las 5 vírgenes. Amén. Prudente. Busquemos aceite y estemos preparados. Amén. Porque la trompeta ha de sonar, amén, en cualquier momento, amén. Yo no estoy poniendo fecha, yo no digo este año, el próximo, yo no sé cuándo vaya a venir, pero sí las señales me dicen a mí que esto está cerca, amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Quedamos para el otro versículo, amén. Pensé que hoy, yo dije, voy a avanzar en que sea la mitad, pero nos quedamos, pero nos hemos gozado, amén. Dios me lo bendiga. ¿Quién va a tener la parte? ¿Quién tiene la parte? Te adoramos y te bendecimos. Amén. Así que, pero sabe, deme los 3 minutos que quedan. Ya que vemos un buen grupo acá. Hermano,